regresando a la gloria al Barcelona y ganando consigo todo lo ganable, parte final. Buenas gentita, estamos de regreso y más activos que nunca. Antes de empezar con esta temporada desafiante, les quería dar las gracias por su apoyo. Llegamos muy rápido a los 300 suscriptores y eso se agradece un montón, ya que me anima a seguir subiendo vídeos y mejorar la calidad de estos. También, por si se preguntaban, estamos jugando en la dificultad clase mundial. No se aprecia por las medidas de la grabación, ya que no me percaté de que grabé el vídeo en otra resolución. Una vez aclarado eso, vamos a girar la ruleta a ver qué suerte nos toca. Bueno, como vieron, nos toca fichar a un jugador con una media de 85 en adelante. Pero antes de eso, mejoré los entrenamientos un poco para asegurar una mejor progresión en nuestros jugadores. Después de eso, analicé detenidamente la plantilla para ver qué jugadores podríamos dejar ir, y tras un tiempo decidí vender a nuestro portero suplente, Iñaki Peña. En mi opinión, no encaja con nuestro estilo de juego. También opté por vender al canterano que nos asignaron porque no tenía un buen potencial. Para cumplir el reto de la ruleta, estoy pensando en fichar a un arquero que sea el futuro reemplazo de nuestro adorado Ter Stegen. Y la verdad no tenía muchas opciones, pero alguien destacó: Kobel. Siento que será una pieza clave, así que ofrecí 59 millones por él y, sin dudarlo, aceptaron. Así que con esto una vez hecho, ya continuamos con los primeros amistosos de la temporada. El primer amistoso lo tuvimos ante Huesca, un partido que ganamos con suma facilidad. Luego de ese partido, me llegaron varias ofertas tentadoras por algunos de nuestros jugadores. Después de evaluar cada una con detenimiento y considerar nuestras necesidades para la temporada, decidí no aceptar ninguna. Sentía que era mejor mantener la cohesión del equipo. El segundo partido fue contra el Liverpool, un encuentro donde ninguno de los dos equipos generó buenas ocasiones, y terminó en empate. El primer partido oficial lo tuvimos en la Supercopa contra la Real Sociedad. Empezamos con desventaja por la expulsión de un jugador, lo que les permitió anotar el primer gol. Afortunadamente logramos empatar, pero en la prórroga nos marcaron y terminamos perdiendo, quedando fuera de la Supercopa una vez más por la Real Sociedad. En Liga, nos esperaba el Real Madrid. Salimos a la ofensiva, pero lamentablemente esa estrategia nos perjudicó y nos dieron una paliza de 3-0, dejándonos en una posición muy baja en la tabla. Nuestro siguiente rival fue Las Palmas. El partido terminó de una manera algo confusa, con nuestros muchachos aún desconcertados, aunque ganamos por un gol. Se esperaba que fuera un partido con más goles a favor. Sin perder tiempo, nos lanzamos contra el Granada en un partido en el que mis jugadores despertaron casi al final, ganando 3-1 y regresando a una posición más respetable en la liga. El Osasuna sería nuestro siguiente rival, y el partido terminó 4-1, parecía que mis jugadores habían recuperado la confianza. Luego nos enfrentamos al Mallorca en un partido que ganamos 2-1 en el último momento. Contra el Girona, el partido no tuvo muchas complicaciones y ganamos 2-0, lo que nos permitió entrar en el cuarto puesto de la liga. Nuestro siguiente rival era el Sevilla y teníamos que ganar para asegurar puntos cruciales en la liga. El partido no se complicó mucho y terminamos ganando 2-0, lo que nos permitió subir al segundo lugar en la tabla. Luego, el Espanyol sería nuestro siguiente oponente, y en otro partido donde necesitábamos sumar para mantener nuestra posición, ganamos nuevamente 2-0. En nuestro primer encuentro de la Copa Nacional, nos enfrentábamos al Ibiza. Nuestros jugadores seguían progresando y fuimos con todo en un partido donde fuimos claramente superiores, ganando 3-0. Ya en la fase de grupos de la Champions, nos tocó medirnos ante el Arsenal. Alisté la mejor plantilla disponible y salimos con todo. El partido estuvo lleno de goles, pero fue el Arsenal quien desempató, llevándonos a la derrota con un 3-4. En la liga, nos enfrentamos a la Real Sociedad y no les perdonamos, ganando 3-0. Luego, el Celta de Vigo nos esperaba en liga. Antes del encuentro, realicé algunos cambios.
Ya en el encuentro ganábamos con suma facilidad, con un brutal 4-1, regresando al primer lugar de la liga. De vuelta a la Champions, el Bayern Leverkusen fue nuestro próximo rival y terminamos ganando en un partido con pocas ocasiones para ambos equipos. Nuestro siguiente oponente era el Valencia. La plantilla estaba algo agotada, pero aún así fuimos con determinación y terminamos ganando el encuentro con un sólido 2-0. Ya en la Copa Nacional nos tocaría enfrentar al Málaga, y ganábamos en un encuentro que parecía terminar en empate. Después de pasar de octavos en la Copa Nacional, ya en cuartos nos tocaría enfrentar al Cádiz, el partido lo ganamos con un contundente 3-0. En Liga jugamos 13 partidos más, de los cuales ganamos 9, empatamos 3 y perdimos solo 1, lo que muestra una mejora considerable en nuestro rendimiento. En Champions, ganamos la mayoría de los partidos restantes de la fase de grupos, y en octavos ya nos esperaba el PSG. Antes de enfrentarlo, cambiamos la táctica, y terminamos por ganar 4-1 en la vuelta. Luego de eso jugamos 3 partidos más de liga, de los cuales ganamos 2 y empatamos 1. Sin embargo, aún nos faltaban 3 puntos para superar al Madrid, que iba primero en la liga. De regreso a la Champions, nos enfrentábamos en cuartos ante un Atlético que venía inspirado. Coloqué a mis mejores cartas en la plantilla y salimos a darlo todo. El partido estuvo reñido para ambos, pero terminamos ganando con un engañoso 2-1. En la vuelta de la Champions nos volvíamos a ver con el Atlético. Para finiquitar el partido, realicé algunos cambios antes de iniciar. El partido parecía irse con un 0-0, pero definimos a último momento marcando 2 tantos que eliminaban al Atlético de Madrid en cuartos. En la liga, seguíamos luchando con todas nuestras fuerzas por alcanzar el primer lugar. Sin embargo, siempre surgía algo inesperado que estropeaba nuestros planes y nos hacía retroceder, dejándonos incluso más abajo que antes. A pesar de estos contratiempos, no perdíamos la esperanza y continuábamos esforzándonos, partido tras partido, con la determinación de regresar a la cima y demostrar de qué estábamos hechos. La lucha seguía, y estábamos dispuestos a darlo todo. En la semifinal de la Copa Nacional, empatamos contra el Sevilla en un partido muy reñido. Ya en la vuelta enfrentábamos un desafío aún mayor al comenzar perdiendo, sin embargo nuestros jugadores no se rindieron y lograron remontar, ganando el encuentro y avanzando así a la final de la Copa Nacional. De nuevo en Champions, nos enfrentábamos al Arsenal en la semifinal de ida. El encuentro comenzó parejo, pero nuestros jugadores despertaron y anotaron 2 tantos que nos dieron la victoria. De regreso con el Arsenal, salíamos con todo y esa determinación fue la que nos sirvió para ganarles 3-0 en la vuelta y de nueva cuenta llegar a la final de Champions. En Liga el Getafe ya nos esperaba, sin embargo por como iba en Liga a la vez anterior dudo poder ganarla una vez más, a pesar de eso salimos con todo. Ganándole 3-0 el encuentro, sin embargo como lo suponía quedé tercero y el Madrid nos arrebataba la liga. El Madrid quería arrebatarnos la Copa Nacional pero no se lo permitiríamos y salimos con todo, el partido estuvo muy cardíaco y terminamos ganando en la tanda de penales, obteniendo de esa forma nuestra segunda Copa Nacional. Ya en la final de la Champions nos topamos con el mismo que nos arrebató la liga, antes de empezar alisté el mejor 11 que tenía a la mano. El partido inició y no fue hasta el minuto 53 que Ferran se adelantaba y hacia el primero y último del partido, dándonos la victoria y ganando de esa forma y finalmente la tan aclamada Champions después de mucho tiempo. En serio es inimaginable el hecho de por fin haber ganado la Champions. También clasificamos al Mundial de Clubes y terminamos ganando la competición. Si bien ya lo ganamos todo ahora lo único que falta es ganar el triplete y quizás si es posible también el sextete, esta temporada va a ser la época dorada de mi equipo porque los jugadores ya progresaron demasiado e incluso muchos ya llegaron a su máximo y están en su mejor momento. Para no perder el tiempo, rápidamente giraremos la ruleta para ver cuál es nuestra suerte esta temporada y después organizaré la plantilla para los primeros partidos.
Bueno gente, al parecer no vamos a poder hacer fichajes ni ventas durante la temporada, lo cual es una desventaja. Sin embargo, no es tan grave porque esta temporada contamos con una plantilla muy competitiva, solo mira esa defensa impenetrable comandada por Guerrero, Araujo y Valdé, o ese maravilloso mediocampo manejado por Pedri y Musiala. ¿Y qué decir de nuestro ataque letal con Lautaro, Vítor y Ferran? Una auténtica maravilla. Además, no podemos olvidar nuestra sólida banca, donde Yamal, Ter Stegen y Cancelo tenemos un equipazo. Iniciamos los primeros amistosos. Fueron partidos fáciles en los que mis jugadores exhibieron mucha calidad. En la final de la Supercopa de Europa nos enfrentamos a la Juventus, un partido que dominamos y ganamos 2-0. En la final de la Supercopa de España, nuestro rival sería el Real Madrid. Alistaba la plantilla y salíamos con todo. El partido estaba muy peleado, pero nosotros terminamos ganando 2-0, llevándonos el segundo trofeo de la temporada. Desde este punto del video, voy a poner cámaras rápidas para no aburrir mucho el video. Quiero asegurarme de que vean lo más importante sin que se haga pesado. Así podrán disfrutar de las mejores jugadas y momentos clave de la temporada. Nos jugábamos el título de liga ante el Almería. El partido lo ganamos con rotunda facilidad, obteniendo nuestro tercer título de la temporada. Ya en la final de la Copa Nacional, el Villarreal sería nuestro último rival. Salimos victoriosos de un partido algo apretado que ganamos por la mínima, y con esto obteníamos nuestro cuarto trofeo en lo que va de la temporada. Ya en Champions nos enfrentábamos contra, espera que... Oh no, el Manchester City otra vez, sí, aquel que nos eliminó de Champions en 3 ocasiones, esta vez por supuesto que le rendiré cuentas, salí con el mejor 11 que tenía a la mano, con mucha determinación y el sueño de finalmente acabar con nuestro verdugo, salimos a darlo todo oro. El partido estuvo lleno de goles, y quedábamos empatados 2-2, y no sería hasta el minuto 49 que nos vinimos arriba con 2 tantos de Lautaro y por fin, ganábamos a uno de nuestros rivales más formidables, arrebatándole una Champions y ganándole por 2 goles de diferencia. Salíamos victoriosos en el Mundial de Clubes, ganando consigo el sextete y triplete, y con esto concluyendo con lo que hasta la fecha ha sido mi trabajo más emocionante, me tomaré un sabático en otro país, y posiblemente me vaya a otra liga, a reconstruir algún otro equipo. Saliendo del personaje, les doy las gracias por el apoyo que me han dado con esta serie, próximamente se viene más contenido como este de Reconstruyendo Equipos, gracias a todos y adiós.